también en esta idea de términos de Estado, es la disputa que hay entre unitarios y federales. ¿Sí? Esa famosa guerra civil es conocida por todos, entre unitarios y federales, pero a veces se tiende como a decir, bueno, los unitarios eran los porteños, los federales eran los del interior y se mataban porque, no sé, por quién tenía el poder. Bueno, no es tan así, ¿sí? Digo, los unitarios, además de ser, efectivamente estaban mayormente localizados en Buenos Aires, que eso es cierto. Pensemos que la localidad de la provincia de Buenos Aires, obviamente en ese momento los límites no eran los que son ahora, sí había mayor cantidad o mucha parte de la provincia era prácticamente desconocida y estaba, no llegaba al gobierno, ¿sí? Pero más allá de eso, lo interesante para plantear acá es que los unitarios sí tenían como esa idea de liberales, las ideas liberales que venían del mundo europeo, las ideas de la Revolución Francesa, muchas, ahí el principal inspirador que trajo muchas cuestiones acá fue justamente Bernardino Rivadavia, ¿sí? Rivadavia, que trajo, por ejemplo, les pongo un caso, en 1821 se crea, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que eso es una idea traída del mundo europeo, que no es la primera universidad, porque la primera universidad en nuestra tierra es la Universidad de Córdoba, ¿sí? Pero la Universidad de Córdoba tenía tenía fuerte influencia de la comunidad católica, ¿sí? En sus filas. Ahora, ¿saben, por ejemplo, una cosa que es muy interesante? Si yo les pregunto, vamos a hablar de característica de Estado, democracia, yo les digo, ¿cuándo se utilizó por primera vez el voto universal en territorio del Río de la Plata? ¿Y o en territorio argentino? ¿Qué responden? A ver, ¿qué les parece? Sí, voto universal. Que ahí tenemos que preguntarnos qué entendemos por universal. ¿Qué entendemos por universal? Todo. Hombres y mujeres, solo hombres y mujeres. Bueno, el concepto universal, miren, hay una primera característica y está bueno para el debate. Sin distinciones, dándole posibilidades a todos para que puedan elegir su respuesta. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que hubo voto universal? Dale. No, más o menos. Te estoy preguntando como para... Pues saben, hay un concepto. ¿Cuánto? Antes del 53. ¿Qué pasó en 1853? La Constitución. Bueno, juego con esto, pero para poner, además de paso, interactuamos un poco y rompemos el hielo. El concepto de universal siempre, sea en el contexto que se utilice, siempre es una forma de naturalizar algún tipo de discriminación, siempre. Eso es así. Porque uno puede decir, bueno, es universal, por ejemplo, cuando el voto con Evita, ¿no? El voto peronista, el voto de la mujer. Pero alguien puede decir, no votaban los menores de 18 años. ¿Y era universal o no era universal? Digo, bueno, el concepto universal entendido, yo a lo que voy es, entendido en la época, ¿y por qué planteo esto? Porque hay una famosa ley, que es la ley de Martín Rodríguez, y Martín Rodríguez era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en 1821 habla de sufragio universal, habla la ley de sufragio universal. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Sufragio universal si en 1821, gracias que se acercaban a votar, y además que estaba en algunas prácticas del voto se votaba a mano alzada o el voto cantado? Está bien, pero eso eran prácticas. Normativamente, en la ley, si ustedes le metían, está la ley Martín Rodríguez, que plantea el sufragio universal, sin ningún tipo de requisito para votar, sí para ser candidato. Para ser candidato había que tener condiciones de rentas, censitarias, etc. Pero no para votar. Ahora,
¿Por qué planteo esto? Porque se están debatiendo todas estas cuestiones, pero en el medio no había nada centralizado, no había un poder fuerte. Y en el medio aparecen las guerras civiles, porque acuérdense que de 1820 hasta 1853 es el periodo de guerras civiles feroces entre unitarios y federales, donde, ¿se acuerdan de la figura de Rosas? Bueno, la figura de Rosas habló de algo que se llamó la Confederación Argentina, pero no hablaba nunca de Estado. Y esa figura de la Confederación justamente lo que marcaba era una total independencia de las provincias, pero le dejaba a Buenos Aires, ¿qué cosa? La aduana, el control del comercio exterior. Pero después, para asuntos locales, cada provincia hacía lo que quería. Obviamente que Rosas se metía igualmente cuando no le gustaba y tenía sus gobernadores también medio afín, pero en términos formales era así. Pero nunca se habla de Estado. ¿Sí? 1853, Constitución. Ahí aparece algo que un gran historiador, yo les sugiero estos nombres porque esto es una clase introductoria, digo, después a los que les interesan, estos nombres que les voy diciendo les recomiendo que lo lean a los autores, porque digamos, si les interesa el tema, les interesa no, pero si les interesa, es una apertura, digamos, a ir estando. Uno de los principales analistas políticos, fundamentalmente del siglo XIX, final del siglo XIX, es Natalio Botana. ¿Sí? Natalio Botana plantea lo que se llamaba el orden conservador, que es la idea que planteó muy bien el señor de lo que decía Alberti de generar una apertura de libertades civiles, ¿sí? Porque la Constitución comienza a dar libertades civiles, se empieza a pensar en cuestiones como la educación para todos, y cuestiones abiertas, pero en términos políticos, de lo que eran derechos políticos, era una cuestión restringida. ¿Sí? No votaba cualquiera, no había una apertura, ¿sí? Como sí había para otras libertades civiles. ¿Está bien? ¿Está mal? No, eso tampoco nosotros... Yo tuve un gran profesor, historiador, que él decía, nosotros cuando investigamos momentos no somos quienes para decir si está bien o está mal. Lo importante es que uno tiene que investigar el momento y tiene que tratar de hacer lo posible y el esfuerzo por meterse en los ojos de la situación esa, del contexto en el cual está analizando. Y uno no puede analizar si está bien o está mal que no haya libertades políticas con los ojos del 2017, una realidad de 1853, 60, 78, lo que sea. ¿Se entiende? Digo, para que uno pueda entenderlo bien. Poder hacerlo podemos hacer, pero no va a ser un gran análisis. Por eso siempre dicen que para los historiadores, cuando hay en el medio algún tema que les toca, algún tema ideológico les toca, siempre conviene correrse del tema. Porque siempre, si no, en algún momento van a patinar, ¿sí? Y que pasa mucho eso. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Esas eran las libertades que había en ese momento. Ahora, fíjense que con todo esto, no tenemos la formación de Estado pensada. Si yo les digo a ustedes, ¿cuándo creen que aparece la idea de Estado-Nación en nuestro país? ¿Qué contestarían? Sí. ¿Qué les parece? ¿Cuándo aparece? Sin miedo, digamos. ¿Cuándo les parece que aparece la idea de Estado-Nación? ¿Con la Constitución? Puede ser una posibilidad, ¿no? Uno lo puede pensar como la Constitución es... Bueno. ¿Pero qué preámbulo de la del 53? Pues la del 53 empieza siendo muy lindo, pero ¿quién faltaba en esa Constitución? Buenos Aires. Buenos Aires se incorpora recién en 1860. Pero está bueno lo que estamos diciendo. Ustedes fíjense, adelantémonos un poquito. 1860 se incorpora a Buenos Aires. Una de las principales figuras políticas que emerge ahí, que es Bartolomé Mitre, comienza a darse cuenta que, bueno, bárbaro, superamos guerra civil, unitario federal. Con todas las guerras, ya dejamos de lado, ahora tenemos constitución, pero no tenemos Estado. No hay territorio, no hay nación. Fíjense, en la Constitución de 1853 no menciona la palabra nación, es claro, son el territorio de, se habla de provincias
no habla de nación. El término nación comienza a utilizarse recién en 1880 y quien lo empieza a utilizar fuertemente es Roca, ¿sí? General Roca, Julio Argentino Roca. Ahora bien, vieron que yo les decía cuando hablamos del proceso de constitución de Estado, en Argentina pasa un poco al revés del resto, porque les voy a poner otro caso. Alemania, Italia, ¿tienen idea más o menos cuándo se conformaron como estados Alemania e Italia? Si yo les digo Alemania, ¿cuándo creen que se conformó como estado? Más o menos, no, fecha exacta, aproximado. Siglo, yo qué sé. ¿Cómo? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me sorprendiste, me sorprendiste. Pero bueno, ¿qué más? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra respuesta? Sin miedo a equivocarse, en serio, no pasa nada. ¿Cuándo les parece? Italia, ¿cuándo se creyó? ¿Cuándo se creó? ¿Tienen idea? La unificación italiana territorial en mitad del siglo XIX. Exactamente, bueno, pero a eso es lo que voy. Entonces, pero uno cuando habla de Italia, cuando se pone a pensar la cultura italiana, en lo que son la cultura, las ideas, la nación, uno tiene en la cabeza para mucho más. Claro, mucho más. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estos países primero conformaron la idea de nación y luego conformaron el Estado.